tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los activos globales extendieron su buen ánimo y cerraron con cifras positivas, en un mercado que sigue contando los días para la reunión de diciembre de la Reserva Federal. El tono optimista se fortaleció luego de la entrevista de Scott Bessent en CNBC, donde deslizó que el ciclo de la Fed se ha vuelto más complejo de lo que parece y dejó entrever que hay espacio para bajar las tasas, comentario que, sumado a mensajes de distintos gobernadores, llevó a la probabilidad de recortes a niveles cercanos al 99%. Con este telón de fondo, las acciones globales subieron un 3,56%, en línea con el avance de los mercados emergentes en 3,27%. En commodities, el petróleo recuperó terreno tras la interrupción de un oleoducto clave en Kazajistán y el Mar Negro, mientras que el cobre y la plata siguen brillando, extendiendo el impulso que los llevó a marcar récords la semana anterior. En el frente cambiario, el dólar perdió algo de protagonismo, retrocediendo 0,72% a nivel global, mientras que las monedas emergentes aprovecharon la oportunidad y se aprovecharon cerca de un 1%. Favorecidas por el menor temor a una Fed más restrictiva. El cuadro general respondió también a un ambiente de riesgo más constructivo, con inversionistas reposicionándose ante la posibilidad de que el próximo presidente de la Fed, posiblemente Kevin Hassett, favorito según reportes recientes, adopte un tono más dovish de cara al 2026. A nivel local, los mercados chilenos también se sumaron al entusiasmo. La renta variable mostró un rally consistente, con el IPSA subiendo un 3,07%, apoyado tanto por el buen humor a nivel global como por el escenario político percibido como más favorable tras los resultados electorales. El peso chileno, por su parte, se apreció un 1,24%, impulsado por un dólar más débil y por cifras sectorales mejor a lo esperado, además de una caída de la tasa de desempleo que ayudó a disipar parte de las dudas sobre la fortaleza del crecimiento interno. La renta fija tuvo un desempeño más discreto, 0,04%, reflejando un tono de cautela en un mercado que sigue muy sensible a la trayectoria del ciclo macro, tanto en Chile como en el exterior. Por el lado de las acciones a nivel global, se suelen retornos positivos tanto en desarrollados como en emergentes. En los mercados desarrollados, las alzas se alinearon por sobre el 3% en la mayoría de las economías, con Estados Unidos y Europa liderando el impulso con avances de 3,74 y 3,52% respectivamente. Desde Europa, las cifras de crecimiento e inflación publicadas el viernes en España y Francia reforzaron la percepción de que el Banco Central Europeo habría llegado al fin de su ciclo de recorte de tasas. La inflación se mantiene ya muy cercana a la meta del 2%, mientras que la economía del bloque ha mostrado una sorprendente resiliencia frente al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que ha ayudado a sostener el apetito por riesgo en la región. En paralelo, los mercados emergentes también exhiben desempeños positivos, con LATAM tomando el protagonismo gracias a un avance del 4,57%, seguido por Asia emergente, que se sumó al optimismo con una alza del 2,55%. El apetito por riesgo en estas regiones respondió tanto al impulso externo, marcado por la expectativa de recortes de tasa en Estados Unidos, como a las dinámicas locales más constructivas, especialmente en los mercados latinoamericanos. La renta fija global cerró la semana con un tono mayormente positivo, apoyada por la moderación en las expectativas de política monetaria y por un mercado que comienza a internalizar con mayor convicción un ciclo de recortes por parte de la Reserva Federal. En los mercados desarrollados, el índice general avanzó alrededor del 0,7%, mientras que el segmento Investment Grade subió un 0,84%, reflejando un apetito renovado por la calidad en un contexto de menor presión inflacionaria y señales de que el costo de dinero podría volver a niveles más consistentes con el neutral rate estimado por la Fed. En contraste, los mercados emergentes mostraron avances más moderados. Investment Grade subió un 0,29%, mientras que High Yield ganó un 0,43%, en un entorno donde los temores sobre el endeudamiento corporativo, particularmente en sectores vinculados a la expansión de inteligencia artificial, se han ido disipando frente a la expectativa de tasas más bajas. Desde una perspectiva estructural, el mercado comienza a anticipar que la curva podría experimentar un bull steepening, más pronunciado del que hoy está incorporando los precios, en la medida que la Reserva Federal avance hacia recortes que lleve la tasa de fondos por debajo del 3% durante el 2026, impulsada por
un enfriamiento más evidente del mercado laboral y por una actividad económica que continúa dando señales de desaceleración gradual. Esta combinación ha sostenido la demanda por mayor duración, manteniendo los rendimientos de los treasuries de entre los rangos relativamente acotados a pesar de la volatilidad del último mes. En conjunto, la renta fija global navega un equilibrio delicado, con suficiente soporte para generar retornos positivos, pero aún con la cautela propia de un mercado que entiende que la trayectoria final de la Fed y la definición de su próximo presidente serán los catalizadores centrales de cara al 2026. En el frente cambiario, las divisas de mercados desarrollados mostraron un desempeño mixto, pero mayoritariamente favorable frente al dólar. El euro avanzó un 0,64%, apoyado en datos de Europa que, si bien no sorprendieron al alza, siguen reforzando la percepción de que el BCE ya habría puesto fin a su ciclo de recortes. El yen japonés subió un 0,15%, impulsado por comentarios del gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, quien señaló que el Banco Central se prepara para una posible alza de tasas a fines de año, llevando los rendimientos de los bonos japoneses a máximos en 17 años. Destacó también el dólar neozelandés, que repuntó un 2,19% luego que el Banco Central del país recortara su tasa en 25 puntos bases como se esperaba, pero acompaña la decisión con un tono sorprendentemente hawkish. La votación dividida fue 5-1, con un sendero de tasas proyectado en el 2,2% y la advertencia que el gobernador Hawkesby de que de 3 a 6 meses un hike sería más probable que un nuevo recorte, llevando al mercado a asumir que el ciclo de flexibilización ha llegado a su fin. En mercados emergentes, el protagonismo lo tuvo Latinoamérica. El real brasileño se apreció un 1,28%, apoyado por el buen humor global y un mayor apetito por riesgo. El peso mexicano, en tanto, avanzó un 1%, sostenido por un dato de desempleo que sorprendió al mercado al ubicarse en 2,61%, por debajo del 2,68% esperado, acompañado además de ventas minoristas por encima de las expectativas, reforzando la narrativa de resiliencia del consumo interno mexicano. El conjunto de tasas de divisas se vio favorecido por un dólar global más débil, en un mercado que continúa internalizando una reserva federal más cercana al inicio del ciclo de recortes. Desde Europa, los datos de macro continúan entregando una señal mixta. En Francia, la confianza del consumidor cayó a 89 puntos la semana pasada, por debajo del 90 puntos anticipado y muy lejos del promedio histórico de 100 puntos, destacando que la percepción de los hogares sobre la oportunidad de ahorrar alcanzó un nuevo máximo. Ahora, pasando a los commodities, vemos que cerraba la semana con un avance del 2,66%, impulsado principalmente por el repunte de metales preciosos y el cobre. El petróleo LTI subió un 0,84%, respaldado por señales de la OPEP de que podría pausar su plan de aumento de producción previsto para enero, junto con un incremento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela. Comentarios de Donald Trump sobre considerar cerrado el espacio aéreo venezolano y una llamada con Nicolás Maduro elevaron la percepción de riesgo sobre la oferta, reforzando la subida del crudo. Asimismo, el gas natural en Estados Unidos avanzó un 5,9%, impulsado por una demanda global del energético que se mantiene fuerte. En el segmento de metales preciosos, el oro subió un 4,29%, impulsado por la búsqueda de protección frente a la inflación y a la mayor cautela macroeconómica a nivel global. La plata avanzó un 12,95%, marcando un récord histórico, apoyado por crecientes preocupaciones por la oferta futura y eventuales interrupciones en la cadena de suministro. Desde metales industriales, el cobre subió un 3,82%, impulsado principalmente por factores de oferta, luego de que traders como Mercury Energy Group advirtieran que la industria enfrenta mayor vulnerabilidad a interrupciones y una posible escasez de suministro hacia fines del 2025. Finalmente, en el segmento agrícola, el maíz subió un 2,35%. Ahora, pasando a la primera noticia de la semana, vemos que la actividad económica en Chile mostró un desempeño mejor a lo esperado en octubre, aunque las revisiones previas y señales mixtas desde los sectores productivos y el mercado laboral sugieren que el impulso podría ser menos robusto de lo que indica el dato headline. La actividad económica repuntó con fuerza en octubre, registrando un incremento del 2,2% anual por encima del consenso y lo anticipado por el mercado en términos descentralizados.
El IMASEC avanzó un 0,7% mes contra mes, destacando el incremento simultáneo de 1,4% tanto en el componente minero como en el no minero, mientras que los servicios, principal motor de la economía este año, crecieron un 0,7% mes contra mes, impulsado por actividades personales. Este resultado se interpreta como una confirmación de que la economía mantiene una trayectoria de crecimiento firme, coherente con el PIB en torno al 2,3-2,5% en el 2025. Desde la perspectiva de política monetaria, el dato fortalece la probabilidad de un recorte de 25 puntos base en la reunión de diciembre, dado que se alinea con el escenario base del Banco Central. Sin embargo, la previsión de solidez del IMASEC no minero, 2,6% año contra año, podría estar generando presiones domésticas de demandas mayores a las previstas inicialmente, sugiriendo que la brecha de actividad estaría acercándose a terreno neutro, o incluso positivo, más rápido de lo estimado. Si bien no se anticipa un sobrecalentamiento, el balance de riesgo sigue inclinado al alza, especialmente en la inversión, que podría limitar la velocidad de futuros recortes. Vemos, el panorama sectorial continúa mostrando una marcada heterogeneidad. El comercio consolidó como el sector más dinámico del mes, con ventas minoristas creciendo un 8,4% año contra año y 1,4% mes contra mes, muy por encima de las expectativas. El impulso vino principalmente del evento Cyber Days, que generó fuertes incrementos en vestuario, electrodomésticos y ventas online, compensando ampliamente la caída de 16% en ventas de autos nuevos tras la normalización de compras previas asociadas a la regulación de Euro 6C. Las ventas mayoristas también crecieron un 5,1%, lideradas por maquinaria y equipos, consistente con un mayor ritmo de inversión durante el año. Esta combinación evidencia que el consumo sigue mostrando una resiliencia más alta de la anticipada, aunque se espera que dicha fortaleza pierda intensidad conforme al avance del cuarto trimestre, condicionada con la evolución de un mercado laboral y a la desaceleración esperada del turismo argentino. En contraste, la manufactura volvió a decepcionar, registrando una fuerte caída de 0,4% año contra año y retrocediendo un 0,7% mes contra mes, profundizando la contracción del mes previo. Los descensos estuvieron concentrados en la producción de papel, afectada por mantenciones en platados de celulosa, y la industria de bebidas, explicada por un menor dinamismo de la demanda. Este desempeño confirma que la recuperación industrial sigue siendo frágil y aún no logra consolidarse. En conjunto, estos datos sectoriales sugieren que, pese al buen resultado agregado del IMASEC, la base de crecimiento sigue siendo estrecha y depende fuertemente de los datos de servicios. Ahora, pasando a lo que pasó con el mercado laboral, vemos que este volvió a entregar señales de debilidad en el trimestre móvil agosto-octubre. La creación de empleo se redujo abruptamente a solo 7,2 mil puestos de trabajo, muy por debajo del promedio de 35.000 empleos mensuales observado los 3 meses previos, lo que sugiere que parte del dinamismo reciente habría estado influido por efectos estadísticos asociados al calendario de comparación. La tasa de desempleo bajó al 8,4%, favorecida por un crecimiento moderado de la fuerza laboral, aunque sin mostrar mejoras significativas en las condiciones de mercado. A nivel de composición, el empleo formal continúa siendo el principal motor, creciendo un 2,7% año contra año, mientras que el empleo informal se contrajo un 1,7%, reflejando una recomposición interna del mercado que, si bien es positiva desde un punto de vista de calidad del empleo, también sugiere que el ajuste habría sido más complejo para sectores con menor productividad. Además, los datos de demanda laboral siguen apuntando a un escenario débil. Las vacantes online permanecen en niveles históricamente bajos y las intenciones de contratación del INSEE retrocedieron hasta el 39,5 puntos, revirtiendo el avance previo. Esto confirma que la recuperación del mercado laboral será gradual y más lenta de lo que repunta observando la actividad, configurando un escenario sobre donde el consumo podría comenzar a moderarse hacia adelante. Pasando a nuestra segunda noticia, vemos de que la posibilidad de que Kevin Hassett sea denominado como el próximo presidente de la Reserva Federal tomó fuerza significativa durante la semana, a medida que personas cercanas al proceso hayan señalado que es visto como el frontrunner para el círculo del presidente Trump. Según Bloomberg, asesores y aliados del presidente consideran que Hassett será el candidato mejor posicionado para reemplazar a Jerome Powell, apoyándose de su cercanía con Trump y su alineación con la visión de que la Fed podría avanzar hacia tasas más bajas para sostener su crecimiento económico. Hassett incluso declaró en Fox News
que de estar hoy al mando del Banco Central, estaría recortando tasas ahora mismo, porque los datos sugieren que es lo que debemos hacer, reforzando la percepción de que adoptaría una postura más dovish si se asume una presidencia de la Fed. La nota también destaca que el propio presidente Trump quiere tener a alguien que conozca bien, confíe y comparta su aproximación a la política monetaria, lo que explica su inclinación por Hassett frente a otros candidatos como Harsh y Waller. En paralelo, las expectativas de política monetaria tuvieron un giro abrupto en pocos días. La probabilidad implícita de recortes de tasas en diciembre, que se ubicaba cercana al 40% a mediados de noviembre, escaló rápidamente al 40% en estos últimos días, impulsadas por una combinación de datos macro más débiles, señales de moderación inflacionaria y comentarios de autoridades alineados con la posibilidad de flexibilizar antes de fin de año. Esta fuerte reacción del mercado también refleja la lectura de que si Hassett efectivamente asume la presidencia de la Fed, podría consolidarse un ciclo de recortes más acelerado en 2026, dado su historial para abogar por políticas monetarias más expansivas y por una mayor coordinación entre tasas, balance y regulación. La caída de tasas del Treasury a 10 años por debajo del 4%, la expectativa de que la Fed podría impulsar entonces la expectativa de que la Fed podría adoptar un tono más dovish de manera persistente. Además, durante la semana pasada vimos una entrevista de Scott Bessent con CNBC que aportó elementos adicionales para interpretar la coyuntura política y monetaria. Consultado por Becky Quick y Andrew Ross, el secretario del Tesoro explicó que la selección del próximo presidente de la Fed ha sido un proceso exigente debido a la creciente complejidad del Banco Central, el cual, según sus palabras, ya no se limita a fijar el precio del dinero, sino que también equilibrar tasas, balance y regulación de comunicaciones públicas. Bessent señaló a CNBC que se encuentran en la última ronda de entrevistas y que existe una alta probabilidad de que la decisión final sea anunciada antes de Navidad, aunque insistió que esta última palabra la tiene el presidente. Durante la discusión, Bessent también defendió la necesidad de simplificar la operación del Banco Central, criticando la sobreexposición mediática de los presidentes regionales y señalando que la Fed debería volver al trasfondo para reducir la volatilidad innecesaria. Asimismo, sostuvo que muchos indicadores sugieren que sería apropiado avanzar hacia tasas más bajas, mencionando que la economía no ha mejorado tras los últimos eventos fiscales y que, de acuerdo con su visión, parte del debate actual refleja una mirada demasiado anclada en el retrovisor. Estas declaraciones, entregadas exclusivamente a CNBC, fueron interpretadas por el mercado como una señal adicional de que la Administración y el Tesoro respaldan un giro más expansivo en la política monetaria. Ahora, pasando a nuestra tercera y última noticia de la semana, vemos que la desaceleración de la economía china volvió a quedar en evidencia en noviembre, con la actividad manufacturera acumulando 8 meses de contracción, pese a una ligera mejora del PMI oficial que subió a 49,2 desde los 49 puntos, aunque por debajo del umbral de expansión. El PMI privado de Rating Dog también sorprendió a la baja al caer al 49,9, marcando una rara coincidencia entre ambos indicadores en zona contractiva. Aún así, sugirieron señales parciales de alivio en el frente externo. El subíndice de nuevas órdenes de exportaciones registró el mayor avance del mes, aumentando 1,7 puntos a 47,6, mientras que el índice de importaciones mejoró levemente al 47 puntos, lo que sugiere que la reducción de aranceles por parte de Estados Unidos a mediados de noviembre comenzó a filtrarse hacia los flujos comerciales. En producción, las mejoras fueron moderadas. El subíndice se situó exactamente en 50 puntos desde el 49,7, mientras que las compras avanzaron al 49,5. Sin embargo, estas señales positivas no fueron suficientes para revertir la debilidad generalizada en el sector, que continúa presionando por una demanda interna frágil y un mercado inmobiliario todavía en contracción. El deterioro tampoco se limitó a la manufactura. El PMI de servicios cayó a 49,5, su primera lectura contractiva desde septiembre del año pasado, mientras que el índice compuesto retrocedió a 49,7, su nivel más bajo desde diciembre del 2022, evidenciando que la pérdida de impulso económico se extendió en conjunto con la actividad. Las empresas manufactureras disminuyeron el personal
y redujeron inventarios al ritmo más rápido en casi un año, reflejando cautela ante un entorno de ventas aún débil. Asimismo, los indicadores de precios sugieren un leve cambio de tendencia. El subíndice de precios de insumos subió a 43,6, su nivel más alto en 18 meses, mientras que los precios al productor ex-factory mejoraron a 48,2. De mantenerse esta dinámica, el PPI podría registrar en noviembre su segundo crecimiento mensual consecutivo, cercano al 0,1%, contribuyendo a un repunte gradual de la inflación al productor, aunque aún en terreno negativo interanual. En este contexto, los datos refuerzan la expectativa de nuevos estímulos de política monetaria, a pesar de anuncios recientes, incluyendo la emisión especial de 500.000 millones de remis en bonos gubernamentales locales y otra ronda equivalente de financiamiento basado en políticas. El impulso fiscal no ha sido suficiente para estabilizar los PMI. Con un margen monetario ampliado por la moderación de las presiones sobre los bancos y la ley de depreciación del renminbi, aumenta la probabilidad de que el Banco Popular de China retome los recortes de tasa en los próximos meses. De hecho, varias instituciones proyectan que un recorte de 10 puntos base de las tasas de referencia dentro del próximo trimestre y una posible ampliación del apoyo al sector inmobiliario tras la Conferencia Central del Trabajo Económico. Así, aunque China aún podría cumplir su meta de crecimiento cercano al 5%, la debilidad generalizada de la actividad mantiene vigente el debate sobre la necesidad de estímulos más contundentes hacia el 2026. Ahora, pasando al desempeño de las acciones de la semana, vemos que el S&P avanzó un 3,63%, impulsado por un sólido rally en los sectores de tecnología e inteligencia artificial y por el aumento de las expectativas de política monetaria. Entre las principales alzas destacó Robinhood Markets, con un 19,75%. La plataforma de trading anunció que planea adquirir una participación de LedgerX, una cámara de compensación para derivados de criptomonedas, en colaboración con Susquehanna International Group. Con esta operación, la compañía busca ampliar su oferta hacia los llamados mercados de predicción, donde los usuarios pueden negociar contratos basados en resultados de eventos futuros. Broadcom avanzó un 18,45%, subiendo en conjunto con las acciones de Alphabet, ligadas a Google, dadas las relaciones comerciales. Las de este último se han visto impulsadas por una serie de acontecimientos positivos para el gigante de la nube, desde un voto de confianza de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, hasta una recepción optimista de este último modelo de inteligencia artificial y señales de un nuevo acuerdo que involucra a sus chips. Al mismo tiempo, Intel subió un 17,57%, ya que un analista avivó los rumores de que Apple podría convertirse en un nuevo cliente. En contraste, Deere retrocedió un 4,67% después de que el fabricante de grandes equipos agrícolas y de construcción diera un pronóstico débil y advirtiera que las débiles condiciones del mercado continuarán por un tiempo más. Luego, Intuit retrocedió un 4,38%. Esta reciente caída refleja la renovada preocupación por las revisiones y previsiones para el segundo trimestre del 2026 y la debilidad de ingresos de Mailchimp. Finalmente, le sigue Omnicom con una caída del 4,34%. Ahora, pasando al lado más local, vemos que el ICPA subió un 2,96%, impulsado principalmente por el sector energético y servicios. El mayor avance lo tuvo Naturgy Chile Gas, con un rendimiento del 15,19%, luego de que se acordó distribuir un dividendo previsorio de 25 pesos por acción, con un cargo de resultado de ejercicio 2025 a pagar a contar del día 15 de diciembre del 2025. Le sigue Administradora Americana de Inversiones, que avanzó un 13,49% en línea con los buenos resultados obtenidos por el controlador ILC, el tercer Q. Finalmente, el tercer mayor avance se lo lleva Parque Arauco con un 8,66%, gracias a los buenos resultados que han presentado las bolsas de los países donde tiene exposición, Perú y Colombia. Desde el lado negativo, vemos que CPPC mostró una caída del 2,38%, en línea con las cifras de hardwood de China, donde las importaciones caen un 6,4% y los inventarios se mantienen en 45 días, dando señales de sobreoferta en el mercado. Finalmente, para poder observar el calendario económico para esta semana, vemos que hoy día estuvimos muy atentos a los datos de ISM de manufactura en Estados Unidos, que se reportaron cerca de las 12 del día. Asimismo, vimos el reporte del IMASEC en nuestro país, dato cuyo ya revisamos que sorprendió al alza.
Siguiendo la semana, vemos que en la eurozona será reportado el dato de inflación, así como los datos de desempleo. Luego, el día miércoles tenemos este dato de la agencia de ADP que nos muestra la creación de empleo en Estados Unidos, donde se espera una creación de cercana a 20.000 empleos en el mes de noviembre. Asimismo, en la eurozona tendremos datos de PMI, lo que a su vez también se mostrarán datos de PMI en el Reino Unido. Finalmente, ya terminando la semana, vemos que el día viernes los datos estarán concentrados en la Universidad de Michigan con estos indicadores de expectativas y de sentimiento sobre la economía estadounidense. Y finalmente, el dato que tendrá también los ojos en el mercado local será el dato de inflación en nuestro país, donde se espera un dato de 3,5% año contra año, por sobre el 3,4% que vimos en el mes previo. Con esto finalizamos nuestro video semanal y les queremos dar muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo lunes en una nueva versión. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.